Amigos y amigas de la Travesía, nos encontramos en el Centro de Artes Contemporáneo en el evento realizado por la UniArtes, Crear para Creer, la importancia de la propiedad intelectual en lo audiovisual. Bienvenidos. Entonces, digamos que la propiedad intelectual lo que busca es incentivar la creación a través de mecanismos que permitan a estos creadores y a los titulares de derechos obtener rendimientos económicos por la explotación de ese trabajo. Dicho esto, hay dos sistemas principalmente. Existen dos sistemas que buscan dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo protegemos a estos creadores? Que serían el sistema de derecho de autor y el sistema de copyright. El sistema de derecho de autor es un sistema continental, nace en Europa, nace en Francia, es el sistema que tenemos vigente aquí en América Latina, es el sistema vigente en toda Europa y también en algunos países de África, ¿no? Principalmente, pues bueno, los que fueron colonias francesas y belgas, por razones obvias. Y en contraposición, no en contraposición, sino paralelamente tenemos el sistema de copyright, que es el sistema anglosajón. Es el que rige en Estados Unidos, pues es un sistema potente, en Inglaterra, en la India, en Australia. Estos dos sistemas, normalmente, y algunos de los expertos en derecho de autor que nos acompañan hoy, como el doctor Augrudo, no me dejará mentir, en muchas charlas se suele dar una idea un poco negativa, preconcebida, ¿no? Que es decir, bueno, no, en realidad no tienen nada que ver porque el sistema de derecho de autor busca proteger a los autores y el sistema de copyright busca proteger no tanto la creatividad, sino la inversión que se hace en esas obras. Pero al final, aunque en la forma son un poco distintos, en el fondo los resultados son los mismos. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, para responder a esa pregunta, lo que tenemos que ver es quién es el autor de las obras audiovisuales y de las películas, ¿no? Porque esto aquí se complica un poco. Claro, si yo pinto un cuadro, ¿quién es el autor? Yo, ¿no? Si yo escribo un libro, ¿quién es el autor? Yo. Vale, ¿quién es el autor de una película? ¿El director? ¿El guionista? ¿Los actores? ¿El maquillador? ¿El director de fotografía? ¿El productor? ¿Quién de todos ellos? Porque claro, en las películas no tenemos solamente creadores, tenemos creadores, equipo técnico y sobre todo los que aportan inversión económica, ¿no? A estos también hay que protegerlos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué dice el sistema de derecho de autor? Lo que te dice el sistema de derecho de autor es que los autores son directores, guionistas, compositor de la banda sonora. En algunas legislaciones aisladas, como México y Austria, también te dicen que el director de fotografía, pero por lo general siempre van a ser eso, directores, guionistas, compositor de la banda sonora. Sistema proteccionista con ellos, ¿no? No tanto, porque evidentemente, para facilitar el tráfico jurídico, luego lo que te dicen estas legislaciones es, bueno, ellos son los autores, pero evidentemente para poder explotar la película, todos tienen que ceder sus derechos en masa al productor. Todo el productor adquiere todos esos derechos y se convierte en titular de derechos, que no autor. ¿Qué dice el copyright de una manera más simplificada? En apenas 2 artículos, lo que te viene a decir es, maravilloso, qué lindo que ustedes sean creadores de estas películas, pero realmente el autor es el productor, porque esto es una obra por encargo. El productor, que es el que invierte en la película, les está contratando a todos ustedes para poder explotar esa película. El productor está equiparado al autor y realmente la ley, el Copyright Act lo define así. El productor es el autor de la película. Él tiene todos los derechos y es el que facilita así la explotación. De aquí hasta la luna. De aquí al universo. De hecho, normalmente en los contratos, en su contrato, recuerdan, la cláusula del universo, se suelen ceder los derechos para todo el universo. Yo en su momento no entendía cuál era el alcance de esto, hasta que gracias a la NASA vimos esa foto del universo, en que había lucecitas torcidas. Esas luces torcidas están así porque, claro, es digamos que es el despliegue del espacio-tiempo, por la distancia años-luz a la que está, ¿no? Entonces, son cesiones muy amplias, esto lo decimos a modo de chiste, pero básicamente los derechos los aglutina el productor. El resultado, en esencia, es el mismo. En el sistema de derecho de autor se protege a los autores, pero se facilita que el productor adquiera estos derechos. Sistema de copyright, los derechos en origen son del productor. ¿Cómo nacen los residuals? En los años 60, la OMPI aprueba la Convención de Roma, que es un tratado que básicamente está dedicado a la protección de los fonogramas y artistas musicales, y los actores se quedan fuera. Claro, esto causa mucha impresión en SAG, que es el sindicato de actores de Hollywood, que en ese momento además estaba presidido por Charlton Heston, y convocan una huelga general durante todo el año 1961. Y de ahí logran llegar a un convenio colectivo con la Asociación de Productores en la que lo que se determina es, miren,
como ustedes, señores productores, tienen todos los derechos de propiedad intelectual y ustedes, al licenciar este contenido, reciben rendimientos económicos, un porcentaje de lo que ustedes están recibiendo debería ser para nosotros. Y básicamente así es como se empiezan a negociar estos residuals. Primero los negocia SAC, que es el sindicato de actores. De ahí el sindicato de directores dice, oye, ¿has visto lo que han logrado los actores? Nosotros también tenemos que negociar esto. Empiezan a negociar, logran sus residuals y después viene el sindicato de guionistas, ¿vale? Estos convenios colectivos se van renovando cada 4 años. Son documentos de 1000 páginas, o sea, regulan absolutamente todo. Condiciones laborales, cómo se pactan esos residuales, temas de, pues bueno, negociaciones internas entre los diferentes gremios con los productores, etcétera. O sea, son convenios macro en los que esta regulación, pues bueno, se deja a la patronal con los sindicatos. Y de ahí se renueva cada 4 años. El anterior convenio colectivo era de 2019. ¿Qué ha pasado desde 2019? Mucha cosa, ¿no? ¿Qué no ha pasado más bien? Claro, la respuesta a por qué hay una huelga está en 2 sucesos muy importantes. El primero de ellos, la pandemia. La pandemia ha cambiado la forma de consumo y las diferentes ventanas de explotación. Cuando en 2019 se negocia el convenio, obviamente ya había Netflix, pero tenía un papel un poco más secundario. O sea, realmente el porcentaje importante de los residuals que estaba televisión, cableoperadores y cines. Y ahí se pacta básicamente una especie de 80-20, ¿no? O sea, de todo lo que se lleva el productor, un 20% tiene que ir para el talento. Que insisto, en el copyright no son autores, pero se le llama talent a todos. Directores, guionistas y el equipo de los actores. Claro, esto se replica en Netflix y en ese momento estaba bien. Pero ¿qué pasa cuando llega la pandemia? Esas ventanas de explotación cambian. Empiezan los estrenos simultáneos. Ya no se estrena la película en cine. Se estrena en cine y también en Netflix. Muchas de estas películas quedan en ese catálogo de Netflix. ¿Y esto qué es lo que hace? Que las televisiones ya no tengan tanto interés en explotarlas. Porque ¿por qué va a pagar una televisión el poder emitir una película 4 veces en un año, por ejemplo, si sabe que no va a tener tanta audiencia porque ya está en Netflix? Entonces, claro, esto hace que esos residuales ya no sean tan interesantes en ese 80-20. Se quieren subir. Razón número 1. Y la segunda razón, antes se hablaba de la mesa de guionistas. ¿Qué otra cosa ha pasado desde hace un par de meses? ¿Habéis usado ChatGPT? ¡Qué miedo! La inteligencia artificial. Esa es una de las partes de la negociación y es que en esa mesa de guionistas, ¿qué pasa cuando hay sistemas de inteligencia artificial? Porque claro, pueden pasar 2 cosas. La primera, que ya los guiones se empiecen a generar por estos sistemas y no se contrate a tantos guionistas, y ahí lo que se busca es una suerte de compensación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es un robot que escribe de cero. ¿De dónde saca la inteligencia artificial lo que escribe? De guiones que han sido escritos previamente, sinopsis de películas que han sido escritas previamente, con lo cual lo que dice el sindicato de guionistas es, si se usa esto, deberíamos recibir una pequeña compensación. Pero más allá de que encima se use, también ustedes tienen que protegernos, porque claro, el valor económico que tiene un guión desarrollado por un sistema de inteligencia artificial no es el mismo que tiene el que nosotros desarrollamos, ¿vale? Entonces, principalmente esa es la razón por la que hay la huelga, una huelga que se presume que va a durar por lo menos 6 meses, con lo cual, claro, el resultado también es muy controvertido, porque el hecho de que ellos no estén escribiendo, si nos remontamos a lo que pasó en la huelga de 2007, ¿cuál es? Que se va a hacer más telerrealidad, es decir, se van a hacer más obras audiovisuales que no necesitan de ese tipo de guionistas de ficción, sino más Kardashians y todo este tipo de cosas. Pero, por otro lado, lo que las productoras podrían hacer es usar más la inteligencia artificial, porque los guionistas están en huelga. Entonces, digamos que ahora mismo, no sé si les he aburrido mucho, pero eso sería una especie de mapa muy general de cómo funciona la propiedad intelectual en el audiovisual en términos generales, que en el sistema de derecho de autor y en el copyright es muy parecido, por qué los guionistas están en huelga, por qué los actores seguramente se vayan a poner en huelga, por qué seguramente lo vayan a hacer también los directores y cuáles son un poco los desafíos, ¿no?, para seguir compensando a los titulares de derechos.